Un hombre peligroso. Capítulo 14. Escapar de un lobo. Repentinamente los ojos de Candy se pusieron muy verdes. Las pecas que salpicaban el puente de su delicada nariz resaltaban más que de costumbre contra la palidez de su piel. Su boca se veía levemente hinchada debido a los besos de él, por supuesto. Contemplando aquellos suculentos labios rojos, Terry pensó de pronto cuánto ansiaba besarla de nuevo. Seguramente sus ojos transmitieron algo de lo que sentía, ya que la joven se apartó de él. «No te atrevas a tocarme nunca más», dijo ella con voz firme. El lobo alzó la vista para mirarla a los ojos. «Oye, Candy», empezó a decir, impaciente por sacarla de su arrebato, por hacer que le sonriera, como lo hacía habitualmente. Diablos, él podía explicar lo de Susana, y si no bastaba con una explicación, hasta la pediría disculpas. Cualquier cosa para que ella dejara de mirarle como si fuese algo que acababa de salir reptando de debajo de una piedra. «Terry, ven aquí. Creo que reconozco a este individuo». La llamada urgente de Albert le interrumpió antes de que pudiera expresar sus intenciones en palabras. Con cierta irritación desvió la mirada hacia su amigo y apretó la mandíbula. «Terry», insistió Albert. «Ve», dijo Candy y apartó de él su mirada. Aquella oleada fugitiva de color le tiñó de nuevo las mejillas. Luego se alejó. Al ponerse en pie, Terry murmuró una maldición. Cuando le explicase a Candy todos los detalles de la situación en la que se había encontrado, quería hacerlo en privado. Y ese no era, indudablemente, el momento para el tipo de conversación que se proponía tener con ella. «Ya voy», dijo a Albert. Luego se acercó rápidamente a la cama y retiró de ella el cobertor de seda verde. «Envuélvete con esto. Pareces tener frío», dijo bruscamente, echándolo sobre los hombros de Candy. Ella le miró sin pronunciar una palabra, cautelosa, pero se ajustó el cobertor en torno a los hombros, envolviéndose en sus suaves pliegues. Pero, a pesar de todos sus esfuerzos, no consiguió detener el temblor. Había sido una velada espantosa en todos los sentidos de la palabra. Esa noche Terry había matado a 2 hombres. Ella ya sabía que él era capaz de ejercer violencia. Por supuesto, tenía que serlo para haber subido como lo había hecho en la jerarquía de los barrios bajos londinenses. Pero, de algún modo, hasta entonces no le había parecido real. Ni siquiera le había parecido real el tiroteo que ella había presenciado cuando él hizo frente a sus secuestradores. Pero lo sucedido esta noche era muy real. Luchando por su vida y la de ella, Terence Granchester había matado a 2 hombres y recibido él mismo una herida de aspecto espantoso. Sin embargo, no parecía particularmente conmovido. De modo alguno parecían perturbarle los remordimientos, ni temblaba como ella por lo acontecido. Susana era su amante. A pesar de ello, se había acostado con ella, con Candy, con tanta naturalidad como si se cambiara de botas. De igual modo que la violencia, el hecho de que ella se entregara a él, no parecía haberle afectado en absoluto. Todo ello la llevaba a la pregunta inevitable: ¿qué clase de hombre era Terry Granchester? Candy emitió un sonido que casi fue un sollozo. Entregarse a él había tenido para ella una gran importancia.
algo que la obsesionaría durante el resto de su vida. Sin embargo, no estaba muy segura de que él la recordara al día siguiente. Terry era de esa clase de hombre, un granuja bien parecido, una bestia encantadora. Su fácil hechizo era el único camuflaje que ocultaba el frío acero de su personalidad. Y al acostarse con ella, sin otra emoción que la lujuria, había evidenciado esa misma implacabilidad. Sus ojos comenzaron a inundarse de lágrimas. Los cerró con fuerza, ordenándose no llorar. No era la primera mujer que hacía el papel de estúpida con un hombre. Tampoco sería la última. Pese a sus grandes esfuerzos, una lágrima se abrió paso entre sus párpados cerrados y rodó por su mejilla. Sin emitir sonido alguno, se acurrucó sobre el fogón, envuelta hasta la barbilla con el cobertor verde, la cara hundida entre las rodillas para que nadie viese cómo la corrían las lágrimas por las mejillas. «Vamos, cielo, no tienes razones para llorar». Sorprendida, Candy alzó la vista, mientras Susana, cubierto ahora su camisón con una bata de color azul, se sentaba a su lado y la ponía un brazo encima de los hombros. La mirada de la otra mujer era sorprendentemente compasiva. Mientras tomaba aliento, Candy trató de controlar su voz. Sé que soy una tonta, pero no logro contenerme. Tan solo ha sido la impresión, respondió Susana con aire entendido. Tienes que acostarte. Vamos, a la cama, enseguida. Contemplando aquella cama, donde tantas cosas indecibles le habían ocurrido en una sola vez, Candy se estremeció. No podía acostarse allí de nuevo. ¿Te importaría que ocupara otra habitación el resto de la noche? Esos hombres, los recuerdos. Claro que sí, cielo, y no te culpo. Ven, puedes compartir mi dormitorio, dijo Susana cálidamente comprensiva. Gracias, Susana, eres muy buena. No se te va de la cabeza eso de buena, ¿verdad? En fin, si eso te agrada, pues soy buena. Puedes levantarte. Candy logró ponerse en pie. La temblaban las rodillas, pero con la sujeción del brazo de Susana en torno a su cintura, pudo caminar. Junto a la puerta, Terry se apoyaba en una rodilla. Ahora lucía en el hombro un vendaje similar al que le envolvía el pecho, el cual, como supuso Candy, le había aplicado Susana mientras ella estuvo sentada con la cabeza entre las rodillas. Al acercarse las dos mujeres, él dejó de examinar algunos objetos, presumiblemente sacados de los bolsillos de las ropas de uno de los atacantes. ¿Dónde vais? Ella va a dormir conmigo el resto de la noche, respondió Susana. Los ojos de Terry se clavaron en Candy, quien desvió la cara rápidamente, negándose a mantenerle la mirada. El lobo apretó los labios, pero de inmediato asintió. Tal vez sea una buena idea. Susana cuidará de ti. Candy no dijo nada y su rostro era inexpresivo mientras ella y Susana salían y se alejaban por el pasillo. 2 o 3 de las muchachas se asomaron, observando con interés cómo iban hacia ella Susana, con su hermosa bata, y Candy aún envuelta con el cobertor. Una mirada fulminante por parte de Susana bastó para enviarlas de vuelta a sus habitaciones. Sin lugar a dudas, el cuarto cerrado y la nueva muchacha misteriosamente enferma habían sido objeto de muchas teorías entre las residentes del encaje de seda. Cuando empezó a bajar las escaleras, Candy percibió muchos ojos que taladraban su espalda. Descendieron 2 tramos de escalones hasta llegar a un amplio vestíbulo que tenía las paredes cubiertas de papel rosa aterciopelado. A cada lado del pasillo se ubicaban 2 grandes salones y un mayordomo de aspecto impecable cerraba la puerta después de acompañar a un caballero que salía a la oscuridad de la calle. En lo alto y por todas partes había grandes espejos dorados. Pese a la hora tan tardía de la noche,
o tan temprana de la mañana, según como se mirara, los cuartos de abajo estaban repletos de gente. Caballeros bien vestidos se paseaban por los salones elegantemente amueblados, mirando por encima de otros de su categoría que jugaban a las cartas o a los dados. Lacayos de librea ofrecían licores diversos a los jugadores. ¿Sucede algo, señorita Susana?, preguntó el mayordomo, adelantándose presuroso con expresión inquieta. Hemos tenido un problema arriba, Percival. Unos sujetos lograron llegar a la segunda planta, aunque nunca se los debía haber admitido siquiera en el encaje de seda. El lobo está allá arriba ahora, y me imagino que querrá hablar con usted al respecto. Percival pareció palidecer. ¿El lobo está arriba? Pero, señorita Susana, yo he estado toda la noche en la puerta y ni siquiera le he visto entrar, y usted sabe que no admitiría a nadie que no estuviese en la lista de admisión, pues de alguna manera han llegado arriba. Susana sacudió la cabeza. Y el lobo está arriba también. Llévese a un lacayo y vaya a verle. También hay un revoltijo que limpiar. Lo siento, señorita Susana, respondió Percival en un tono tan desdichado como su aspecto. Dígaselo a él, respondió Susana y se alejó con Candy, dejando al mayordomo retorciéndose prácticamente las manos al hacer señas a un lacayo que pasaba. La habitación de Susana, en realidad dos, es decir, un dormitorio y un gabinete, estaba situada en la planta baja, en la parte trasera. Cuando Susana abrió la puerta, se acercó a recibirlas una doncella, pero Susana la despidió con un ademán. La habitación estaba totalmente decorada en tonos de azul y dorado. Candy miró a su alrededor, impresionada por la gran suntuosidad. Susana la ayudó a sentarse en un canapé tapizado de seda dorada que dominaba el gabinete. Candy se dejó caer en él, agradecida. «Un poco de brandy, cielo», le ofreció Susana, dirigiéndose a una mesa sobre la que había una bandeja de plata con varias botellas y vasos. Candy negó sacudiendo la cabeza. Aún así, Susana vertió el brandy en 2 grandes copas. «Tómatelo, te hará bien», dijo ofreciéndola una. Candy finalmente la aceptó. Susana ocupó un sillón delicadamente tallado a la izquierda del canapé y bebió el ambarino líquido de su copa. Al cabo de un momento, Candy le imitó. El sabor del líquido no era desagradable y ciertamente daba calor. Bebió otro sorbo mientras Susana aprobaba con la cabeza. «¿Mejor?» «Sí, gracias». Susana sonrió irónicamente. «No puede negarse que eres una auténtica dama, siempre tan cortés. Debí haber barruntado desde el principio que Terry se interesaría por ti. Siempre ha deseado mejorar su condición como pudiera». Candy miró a Susana con los ojos dilatados por la culpa. No dijo nada porque no se le ocurría nada que decir. Susana estudió durante unos segundos su expresión de sorpresa. Luego sonrió irónicamente. ¿Creías que no sospecharía que pasa algo entre tú y Terry? Cuando él es siempre tan protector contigo y te llama Candy de esa manera. Le conozco desde que éramos unos rapaces. Me doy cuenta cuando alguien despierta su deseo. Esa manera tan franca de hablar avergonzaba a Candy, pero mirando la cara de Susana, sintió esfumarse su vergüenza. Aunque Susana hablaba de manera llana, había en sus ojos una expresión que dejaba entrever una pena cuidadosamente contenida. «Si te he hecho daño, Susana, lo lamento muchísimo. Nunca quise». La risa de Susana estaba teñida de amargura. «No debes disculparte, cielo. Me siento incapaz de estropearte tu diversión. Ya hace mucho tiempo que Terry va por su propio camino y no me molesta que tenga otras mujeres. Es un hombre auténtico y le gustan las damas, pero al final siempre vuelve a mí. Creí que debías saberlo». Candy notó cómo su estómago se oprimía.
La voz de Susana era peculiarmente dulce y Candy no dudó ni por un momento que decía la verdad. La joven condesa ya sabía que no era más que un capricho pasajero para Terry, una novedad. La idea la hizo dar un respingo. La mirada de Susana se agudizó. Luego la bajó de vuelta a su brandy, que hizo girar pensativa en la copa. Al hablar, miró el dorado líquido en lugar de mirar a Candy. Algún día se casará conmigo, lo hará, y tendremos hijos como nosotros. Somos de la misma casta, Terry y yo, supervivientes. Tú eres tan solo algo un poco fuera de lo común, y tan pronto como se acueste contigo varias veces, te olvidará para siempre, como a todas las demás. La imagen de volver a acostarse con Terry una segunda vez, y mucho menos las veces que imaginaba Susana, causaba pánico a Candy. Ella no podía caer más bajo de lo que ya lo había hecho. Rendirse una vez a la tentación era despreciable. Que una mujer casada y decente como ella se convirtiese en amante de un hombre era algo totalmente depravado. «Tengo que marcharme de aquí», dijo en un tono lastimero, sintiéndose enferma al contemplar también el brandy de su copa. «¿Tú me ayudarías?» «Por supuesto, cielo. Claro que te ayudaré». Acurrucada dentro de un coche de alquiler, Candy se estiró sobre el rostro la capucha de la capa de terciopelo verde que le había prestado Susana. Bajo la capa tenía puesto un vestido relativamente decoroso del mismo color y la misma tela. Las ropas la quedaban algo grandes, pero al menos estaban bien hechas, limpias, y lo mejor de todo, abrigaban. Habitualmente en las primeras semanas de marzo ascendía la temperatura, pero en esa mañana hacía un frío cortante. Susana había sido muy generosa, ordenando a un lacayo que llamara a un coche de alquiler para ella, prestando las ropas, dándole al cochero la dirección de la residencia de Neil Ligan. Incluso le había prestado dinero para pagar el viaje. Mientras el carruaje de alquiler traqueteaba por las calles adoquinadas rumbo a la elegante residencia que ella nunca había visto siquiera, Candy miraba por la ventanilla, procurando no pensar. La aterraba la idea de estar cometiendo un error. El sol comenzaba a asomar sobre los más altos de los angostos edificios de ladrillo. Sus rayos tornaban de un gris amarillento opaco los densos bancos de niebla que flotaban sobre las calles. Unas pocas personas intrépidas caminaban ya por las aceras. En su mayoría eran criados, cubiertos de ropa hasta las cejas contra el frío. Cuando el vehículo de alquiler se detuvo frente a una elegante mansión, Candy comprendió con un temor creciente que había llegado a su destino. El afable cochero le abrió la portezuela y se quedó esperando. Soplándose las manos frías, su aliento formaba nubecillas de vapor en el aire. «Es aquí, señorita», dijo en un tono algo impaciente, esperando a que ella descendiera. Candy tragó saliva. ¿Qué otra alternativa tenía? ¿Entrar en busca de su marido legítimo o regresar al encaje de seda y a Terry Granchester? No quería volver a ver a Terry en su vida. Y no le vería nunca más. Una vez que traspusiera el alto portal de la residencia, su vida se reanudaría como si él nunca hubiese existido. Pero, ¿y si en verdad Neil había tratado realmente de hacerla asesinar? «Absurdo», repetía la parte lógica de su cerebro. Pero, ¿y si...? La pregunta quedó flotando audiblemente en su pensamiento. Terry había plantado firmemente las semillas de la duda, aunque probablemente fuesen ridículas y ni todo el sentido común de Candy podía arrancarlas. Quizás debería acudir a su padre, explicarle todo y suplicarle que él determinara lo que era verdad y lo que no lo era. Pero seguramente su padre diría que el lugar de una mujer casada era junto a su esposo y la enviaría de vuelta con Neil sin demora.
Tenía serias dudas de que su padre esperara siquiera a escuchar todo su relato. No había que olvidar que Albert decía que su familia la creía muerta. Si ella se presentaba viva en la puerta, quizás eso ablandara sus corazones con respecto a ella. Candy sonrió irónicamente. Era más probable que su padre la regañara por haberle hecho incurrir en un gasto innecesario de comprar ropas de luto. Y sin lugar a dudas, Neil se quejaría por lo mismo. Además, todos querrían saber qué había pasado y dónde había estado ella. «Baja o no baja, señorita», insistió el cochero con un tono más áspero. Candy tomó aliento. Tenía que tomar una decisión y tenía que tomarla ya. Descendió y se quedó observando la residencia erigida en 3 plantas. Era en realidad una mansión imponente. «Son 5 chelines, señorita», insistió el conductor tendiendo la mano para cobrar el viaje. Ella le dio las monedas y casi no se dio cuenta cuando el cochero subió de vuelta al pescante y partió. Su atención se centraba en lo que debía hacer: pasar frente a los perros de mármol que custodiaban los peldaños, subir hasta la puerta pintada de blanco y luego llamar. Sin lugar a dudas, la atendería un mayordomo, le diría quién era y él la dejaría entrar. El problema quedaría resuelto. Estaría de vuelta donde la correspondía estar. Terry Granchester y sus funestas advertencias quedarían atrás, para ser olvidados muy pronto. Aspiró profundamente, después se alzó las faldas demasiado largas de la capa y el vestido prestados, pasó sin vacilar entre los perros de mármol y subió las escaleras. Se detuvo en el rellano y tendió la mano para tocar a la puerta, pero se quedó mirándola fijamente, con cierta confusión. No había aldaba en la puerta. Aunque no iba sobrada de experiencia en la ciudad, Candy sabía lo que eso significaba. Por el motivo que fuese, la casa estaba cerrada. Neil no estaba allí. Sintiéndose casi alegre, llamó de todos modos. Escuchó que el sonido repercutía dentro, en las habitaciones, pero nadie acudió a la puerta. La casa estaba vacía. Sonriendo levemente se volvió. No obstante, se detuvo en la calle, inmóvil, con los ojos dilatados, al darse cuenta de la situación en la que se encontraba. Estaba sola en Londres, con tan solo 2 o 3 monedas en el bolsillo y sin tener a dónde ir. ¿Qué iba a hacer ahora? Horas más tarde, Candy no había encontrado aún ninguna solución satisfactoria para su dilema. Había vagado por una calle tras otra hasta quedar irremediablemente perdida. Las calles se habían vuelto cada vez más míseras y al mismo tiempo que el día decaía, Candy se dio cuenta de que ya no estaba en la parte elegante de la ciudad. Un destartalado cartel anunciando «Café Nube de Azúcar» oscilaba al viento. Pese al deslucido aspecto del edificio, era al menos un lugar donde ella podría refugiarse del frío, tomar una taza de té y meditar sobre su situación. Candy contó las monedas que le quedaban en el bolsillo. Quizás las cosas no estarían tan caras en Londres como para que no pudiera beber una taza de té y que aún la quedara un poco. Al entrar, la joven se dio cuenta de que Nube de Azúcar no era más que una simple taberna en una calle apartada. El interior era oscuro. Una variedad de personajes de aspecto desaliñado rodeaba las atestadas mesas. Primero uno y después otro la miraron al pasar hacia una mesa vacía, cerca de la ventana. Incómoda por las miradas que recibía, Candy se apresuró a sentarse, tratando de hacerse ver lo menos posible. ¿Qué va a tomar, muchacha? Junto a la mesa apareció una mujer rolliza, con un vestido de algodón que no estaba demasiado limpio, portando una bandeja que contenía 2 rebosantes jarras de cerveza. Mientras esperaba el pedido de Candy,
hizo resbalar hábilmente las jarras sobre la mesa que tenía detrás, donde 2 hombres de aire furtivo hablaban en susurros. «¿Y bien, Rubita?» «Una taza de té, por favor», dijo Candy en voz baja. Ella no veía nada extraño en su petición, pero los ojos de la mujer se agrandaron y la observaron velozmente antes de posarse de nuevo en su cara. «¿Una taza de té? Si usted lo dice, rubia». La mujer se encogió de hombros y se dirigió al fondo del establecimiento, presumiblemente en busca del té. Candy procuró ignorar las miradas encubiertas de los demás parroquianos mientras esperaba, manteniendo los ojos firmemente clavados en lo que podía ver de la calle a través de la ventana. No obstante, no pudo ver demasiado, pues una gruesa capa de vaho cubría el cristal. «Aquí tiene, rubia», dijo la mujer poniendo el té frente a la joven. ¿Cuánto es?», preguntó Candy, casi con miedo de averiguarlo. ¿Qué pasaría si ella no llevaba dinero suficiente? Para su sorpresa, la mujer sacudió la cabeza diciendo: «No la cobraré nada, rubia. Tiene pinta de estar pasando por un mal momento». «Oh, vaya, gracias». Candy siguió a la mujer con la mirada, que se encaminaba otra vez hacia el fondo de la taberna. Al parecer, había personas bondadosas por todas partes. Se puso cómoda para beber el té y pensar en sus alternativas. Según ella lo veía, podía regresar al encaje de seda. Seguramente no sería difícil lograr que alguien la orientara para volver hacia allí. O bien, podía encaminarse a una estación de diligencias y tratar de volver a Norfolk, donde podría decidir si encomendarse a la merced de su padre o ir derecha a Silverly Park. Era posible que Neil estuviese en Norfolk, ya fuera en Silverly Park o en la finca de su padre. ¿Acaso su ausencia en Londres tenía algo que ver con la supuesta muerte de Candy? Lo ignoraba. En realidad, tampoco es que le importara mucho. Únicamente sabía que estaba cansada, hambrienta y confusa, y quería estar en algún sitio seguro. Al pensar en la palabra seguro, la cara disolutamente atractiva de Terry relampagueó en su mente. Algo enfurecida pensó: «Vaya, ¿por qué relaciono el estar segura con ese canalla?». Obstinadamente le desterró de su pensamiento, como ya lo había hecho en ese día 10 o 12 veces. Después de reflexionar, decidió que su mejor alternativa era irse a casa. Allí estaría Paulina y los criados, todos los cuales eran sus amigos. Si Neil trataba en verdad de matarla, no lo haría allí. Y si era otra persona quien quería hacerla matar, quedaría burlado, al menos por el momento. Al diablo con Terry por hacerla pensar esas cosas. Candy sabía que, mientras viviera, jamás iba a pasar otra noche tranquila junto a su marido o su familia. Mientras miraba con enojo a través del cristal, Candy dio un respingo de repente en su silla. Por la calle estrecha se acercaba un ligero coche de caballos de 2 plazas. Quien lo conducía era un hombre bien plantado, con una elegante levita y un abundante y largo cabello oscuro, suelto y descubierto. No podía haber 2 cabelleras como esa en Inglaterra. «Terry Granchester», exclamó Candy para sí misma, poniéndose en pie con tal rapidez que los restos de su té se volcaron sobre el plato.